Santiago 4. La humilde dependencia de una verdadera fe. A el humilde carácter de una fe viva. 1:1-3. Razones de contienda en la comunidad cristiana. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago describe con precisión las contiendas entre los cristianos en los términos de guerras y pleitos. Muy seguido, las batallas que ocurren entre los cristianos son amargas y severas. Y no quiere decir que combatan dentro de un hombre, aunque también es cierto, sino que hacen que los hombres luchen entre sí. Barclay. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La fuente de guerras y pleitos entre los cristianos siempre es la misma. Hay alguna raíz de carnalidad, una guerra interna dentro del creyente con respecto a las lujurias y la carne. Dos creyentes, ambos caminando en el Espíritu de Dios, no pueden vivir con guerras y pleitos entre ellos. Y Santiago parece estar más molesto por el espíritu egoísta y de amargura de los pleitos, que por los agravios de la diversidad de punto de vista. 2. Casi todos los que tienen una actitud muy crítica y contenciosa afirman que es el Espíritu de Dios quien los impulsa y los apoya. Santiago deja claro que esta manera contenciosa viene de sus pasiones. Es evidente que el Espíritu de Dios no crea el deseo que se manifiesta en la envidia. Morgan. Sé vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Los tipos de pasiones que llevan al conflicto son descritos. Las pasiones llevan al conflicto, codiciáis, y no tenéis. La ira y la ansiedad llevan al conflicto, matáis. Y, de nuevo, Santiago mira hacia el Sermón del Monte cuando utiliza matáis, para expresar más que un asesinato literal, una condición del corazón, la cual se muestra externamente por nuestra ira, Mateo 5, 21-22. 2. La palabra asesinar, matáis, es alarmante y tiene la intención de alarmar. Santiago buscó el forzar a sus lectores a que se dieran cuenta de la profundidad de la maldad en su odio amargo hacia los demás. Ebert. Pero no tenéis lo que deseáis, esto apunta a la inutilidad de esta vida si es guiada por las pasiones. No solo será una vida de conflictos, sino que también será una vida fundamentalmente insatisfecha. Y toda la historia de la humanidad muestra el fracaso de los malos deseos por obtener su objeto. Spurgeon. 2. Esta es la trágica ironía de la vida vivida según los deseos mundanos y carnales. Nunca alcanza la meta por la que lo da todo. Esta insatisfacción fundamental no se debe a una falta de esfuerzo. Si los lujuriosos fracasan, no es porque no se hayan puesto a trabajar para conseguir sus fines, pues según su naturaleza utilizaron los medios más prácticos a su alcance, y los emplearon también con entusiasmo. Spurgeon. 3. Esto nos ayuda a entender racionalmente la locura de vivir la vida detrás de las lujurias del mundo y de nuestros apetitos animales. Estás tentado a cumplir un deseo pecaminoso porque piensas, o esperas, que puede ser satisfecho, pero nunca lo será. ¿Por qué no aceptar tu falta de tal satisfacción ahora, en lugar de experimentar un pecado muy doloroso y dañino después? Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. La razón por la que estos deseos destructivos existen entre los cristianos es porque no buscan a Dios para que satisfaga sus necesidades, porque no pedís. Santiago nos recuerda el gran poder de la oración, y el motivo por el que uno puede vivir innecesariamente como un indigente espiritual, simplemente por no orar o no pedir cuando ora. Y podríamos afirmar que es una ley espiritual virtual, que Dios no da a menos que se lo pidamos. Si poseemos poco de Dios y de su reino, es casi seguro que hemos pedido poco. Recuerde este texto: Jehová dice a su propio Hijo: pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Si el real y divino Hijo de Dios no puede ser eximido de la regla de pedir para tener, tú y yo no podemos esperar que la regla se relaje a nuestro favor. ¿Por qué debería ser así? Spurgeon. 2. Si podéis tener todo pidiendo,
y nada sin pedir, os ruego que veáis lo absolutamente vital que es la oración, y os suplico que abundéis en ella. Sabéis, hermanos, qué grandes cosas se pueden tener por el hecho de pedir. ¿Habéis pensado alguna vez en ello? ¿No os estimula a orar con fervor? Todo el cielo está al alcance del que pide, todas las promesas de Dios son ricas e inagotables, y su cumplimiento se obtiene con la oración. Spurgeon. Pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Después de tratar el problema de la falta de oración, ahora Santiago trató el problema de la oración egoísta. Estos, cuando pedían, lo hacían con motivos puramente egoístas. Y debemos recordar que el propósito de la oración no es persuadir a un Dios renuente a hacer nuestra voluntad. El propósito de la oración es alinear nuestra voluntad con la suya, y en asociación con Él, pedirle que cumpla su voluntad en esta tierra, Mateo 6:10. 2. Cuando un hombre ora de forma egoísta, pide a Dios que sea su siervo, y que satisfaga sus deseos. No, peor que eso, quiere que Dios se una a él al servicio de sus lujurias. Satisfará sus deseos, y cree que Dios vendrá y le ayudará a hacerlo. Tal oración es blasfema, pero se hace mucho, y debe ser una de las cosas más provocadoras para Dios que el cielo haya visto jamás. Spurgeon. 3. Gastar. Es el mismo verbo que se usa para describir el derroche del hijo pródigo en Lucas 15:14. Los deseos destructivos persisten, incluso si oramos, porque nuestras oraciones pueden ser egocéntricas y autoindulgentes. 2. 4-5. Una reprensión por falta de compromiso y por codicia entre los cristianos. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oh almas adúlteras, esta es una reprensión en la que se emplea el vocabulario del Antiguo Testamento. Dios habló de esta manera en el Antiguo Testamento cuando su pueblo fue atraído a ciertas formas de idolatría. Jeremías 3, 8-9, Ezequiel 6:9, Ezequiel 16:32, Ezequiel 23:37 y Oseas 3:1. Como aquí lo ve Santiago, su codicia es idolatría, Colosenses 3:5, y es amistad del mundo. Y los mejores manuscritos griegos antiguos solo dicen que son adúlteras. Utiliza la forma femenina deliberadamente, porque un giro de especial desprecio y desdén en el mundo antiguo era llamar a una comunidad o a un grupo, usando algún equivalente femenino. Moffat. 2. La adición de adúlteros fue probablemente de un escriba primitivo que pensaba que Santiago se refería al adulterio sexual literal y no quería excluir a los hombres de la reprimenda. Pero Santiago usó la frase adúlteras para dar una imagen espiritual específica. Según esta imagen, Dios es el esposo y nosotros somos su esposa, como en pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 54:5, Jeremías 3:20 y Éxodo 34:15-16. 3. Los judíos, por su pacto con Dios, se representan como desposados con Él y, por lo tanto, su idolatría y su iniquidad en general son representados bajo la noción de adulterio. Clarke. 4. Tenéis el corazón lleno de prostitución, esta vil ramera del mundo, muestra sus pechos de provecho y placer, y enreda a muchos, por lo que debe ser quemada, como una ramera, por el fuego del último día. Trapp. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema del mundo, que está en rebelión contra Dios, y ser amigos de Dios al mismo tiempo, Mateo 6:24. Aún el deseo de ser amigo, quiera ser amigo, del mundo constituye enemistad con Dios. Y, tal amistad del mundo significa que se es hostil con Dios, ya que se desafía su voluntad y se desprecia su propósito, disfrazarlo como uno puede. Es un desafío implícito para Dios. Moffat. 2. Las fuertes declaraciones que Santiago hizo aquí nos recuerdan que no todo era hermoso en la iglesia primitiva. Tenían mucha carnalidad y mundanalidad con la que lidiar. Mientras que la Iglesia del Nuevo Testamento es un claro patrón para nosotros, no debemos sobreromantizar el carácter espiritual de los primeros cristianos. C.
El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La presencia que mora en el interior del Espíritu Santo tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios. El Espíritu condenará al cristiano que vive en compromiso. Y esta frase es un poco difícil de traducir con precisión. ¿Es Dios anhelando celosamente la devoción de nuestro espíritu, la que puso dentro de nosotros? ¿O es el Espíritu dentro de nosotros anhelando celosamente la completa devoción de nuestro corazón? De cualquier manera, el sentido es muy similar. 2. Llegó a hablar de ellos como adúlteros y adúlteras, y luego, adoptando un tono más suave y suplicante, dice, estáis afligiendo al Espíritu Santo que ha venido a habitar en vosotros, que anhela con una envidia celosa poseer toda vuestra naturaleza para sí mismo. Meyer. 3. Santiago está de acuerdo con los muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos dicen que Dios es un Dios celoso. Deuteronomio 32 horas y 16 minutos y 32 horas y 21 minutos. Éxodo 25 y 34 horas y 14 minutos. Zacarías 8:2. La idea es que Dios ama a los hombres con tal pasión que no puede soportar ningún otro amor dentro de los corazones de los hombres. Barclay. 4. Piense en el dolor y la tortura interior de la persona que es traicionada por un cónyuge infiel, quien cuenta con la verdad, yo les soy fiel, pero ellos me son infieles. Esto es lo que el Espíritu de Dios siente con respecto a nuestros corazones que aman al mundo. D. La Escritura dice, ¿por qué no puedes encontrar las palabras exactas de la Escritura citada en Santiago 4:5 en cualquier verso específico del Antiguo Testamento? Y lo más probable es la visión de que Santiago no estaba citando ningún pasaje en particular, sino que estaba resumiendo la verdad expresada en varios pasajes del Antiguo Testamento. Ebert. 2. También puede ser que Santiago 4:5 habla en dos frases independientes, y que las palabras de la escritura citada se refieren a lo que fue dicho en Santiago 4:4. 3. 6-10. Las soluciones para la contienda. En humildad, ponerse bien con Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Pero Él da mayor gracia. El mismo Espíritu Santo que nos convence de nuestro compromiso, también nos dará la gracia de servir a Dios como debemos. Esta maravillosa afirmación, pero Él da mayor gracia, contrasta fuertemente con las palabras anteriores. Y, note ese contraste, nótelo siempre. Observad lo débiles que somos, lo fuerte que es Él, lo orgullosos que somos, lo condescendiente que es Él, lo mucho que erramos, y lo infalible que es Él, lo cambiantes que somos, y lo inmutable que es Él, lo provocadores que somos, y lo indulgente que es Él. Observad cómo en nosotros solo hay enfermedad, y como en Él solo hay bien. Y aún en nuestra enfermedad muestra su bondad, aún así bendice. ¡Oh! ¡Qué rico contraste! Spurgeon. 2. El pecado busca entrar, la gracia cierra la puerta. El pecado trata de obtener el dominio, pero la gracia, que es más fuerte que el pecado, se resiste y no lo permite. El pecado nos hace caer a veces, y pone su pie en nuestro cuello, la gracia viene al rescate. El pecado sube como el diluvio de Noé, pero la gracia cabalga sobre las cimas de las montañas como el arca. Spurgeon. 3. ¿Sufre de pobreza espiritual? Es su propia culpa, porque Él da más gracia. Si no la tiene, es porque no la ha buscado. Spurgeon. B. Dios resiste a los orgullosos. Al mismo tiempo, Santiago nos recuerda que esta gracia solo llega a los humildes. La gracia y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo exige que Dios me bendiga a la luz de mis méritos, ya sean reales o imaginarios. Pero la gracia no se ocupará de mí en base a nada en mí, bueno o malo, sino solo en base a quién es Dios. Y Santiago usó una palabra poderosa en la frase resiste a los orgullosos. Se pone en orden de batalla contra ellos. Dios resiste a los soberbios,
Se pone en batalla contra los tales, por encima de cualquier otro tipo de pecador, como invasores de sus territorios, y buscadores o saqueadores de sus principales tesoros. Trap. C. Pero da gracia a los humildes, no es que nuestra humildad se gane la gracia de Dios. La humildad solo nos pone en posición de recibir el regalo que Él da libremente. D. Por lo tanto, sométase a Dios, a la luz de la gracia ofrecida a los humildes, solo hay una cosa que hacer: someterse a Dios. Esto significa ordenarse bajo Dios, rendirse a Él como un rey conquistador, y comenzar a recibir los beneficios de su reinado. Y es de asombrarse que el mundo no se someta a Dios. He escuchado mucho sobre los derechos del hombre, pero también sería bueno considerar los derechos de Dios, que son los primeros, los más altos, los más seguros y los más solemnes derechos del universo, y están en la base de todos los demás derechos. ¡Ay, gran Dios! Como eres un extraño en el mundo que tú mismo has creado. Tus criaturas, que no podrían ver si no les hubieras dado ojos, miran a todas partes menos a ti. Las criaturas que no podrían pensar si no les hubieras dado mente, piensan en todas las cosas excepto en ti, y los seres que no podrían vivir si no los mantuvieras en el ser, te olvidan completamente, o si recuerdan tu existencia y ven tu poder, son tan temerarios como para convertirse en tus enemigos. Spurgeon. 2. Si fuera un tirano sería valiente resistirse, pero como es un padre es ingrato rebelarse. Spurgeon, en otro sermón, sugirió razones por las que deberíamos someternos a Dios. Debemos someternos a Dios porque Él nos creó. Deberíamos someternos a Dios porque su gobierno es bueno para nosotros. Debemos someternos a Dios porque toda resistencia a Él es inútil. Debemos someternos a Dios porque tal sumisión es absolutamente necesaria para la salvación. Deberíamos someternos a Dios porque es la única manera de tener paz con Dios. 3. Deseo susurrar una pequeña verdad en tu oído, y rezo para que te asuste. Te estás sometiendo, incluso, ahora. Dices: yo no, yo soy el Señor de mí mismo. Sé que piensas así, pero mientras tanto te estás sometiendo al diablo. El versículo que tenemos ante nosotros insinúa esto: someteos a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Si no te sometes a Dios nunca resistirás al diablo, y permanecerás constantemente bajo su poder tiránico. ¿Cuál será tu amo, Dios o el diablo? Porque uno de ellos debe ser. Ningún hombre está sin amo. Spurgeon. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ocasiona, debemos también resistir al diablo. Esto significa estar en contra de los engaños del diablo y de sus esfuerzos por intimidar. Mientras logramos resistir al diablo, se nos promete que huirá de vosotros. Y, significativamente, Santiago no recomienda que los demonios deban de ser arrojados de los creyentes por un tercero. Santiago, simplemente, reta individualmente a los cristianos a tratar con Satanás como un enemigo conquistado, el cual puede y debe ser resistido personalmente. Aquel que, en el pavoroso nombre de Jesús se opone, incluso, al mismo diablo, seguro que tendrá una conquista rápida y gloriosa. Porque huye de ese nombre y de su sangre conquistadora. Clarke. 2. Resistid viene de dos palabras griegas: estar de pie y en contra. Santiago nos dice que estemos de pie en contra del maligno. Satanás puede huir por la resistencia del creyente de menor rango, el cual viene con la autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz. 3. Resistir, por la fe, y el resto de la armadura espiritual, Efesios 6:13, 14. O bien, resistir, es decir, no conformarse a sus estrategias y tentaciones. Paul. 4. Y él huirá de vosotros, en cuanto a ese asalto particular en el que le resistáis. Y aunque vuelva de nuevo y os tiente de nuevo, vosotros seguiréis resistiendo y él seguirá siendo vencido. Nunca seréis vencidos mientras no lo consintáis. Paul. V. Un famoso escritor cristiano llamado Hermas escribió: el diablo puede luchar contra el cristiano, pero no puede atraparlo. Citado en Barclay. F. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Es una invitación y una promesa. Es inútil someterse a la autoridad de Dios y resistirse a los ataques del diablo, y luego errar en cuanto a acercarse a Dios. Lo tenemos como promesa,
Dios se acercará a vosotros en tanto que nosotros nos acerquemos a Él. Y, cuando un alma se pone a buscar a Dios, Dios acude a su encuentro, de modo que mientras nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Clarke. 2. ¿Qué significa acercarse a Dios? Spurgeon consideró algunas formas. Significa acercarse en la adoración, la alabanza y la oración. Significa acercarse pidiendo consejo a Dios. Significa acercarse para disfrutar de la comunión con Dios. Significa acercarse en el curso general y las atmósferas de la vida. 3. En cierto modo, este texto ilustra la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, Dios le dijo a Moisés que no se acercara a la zarza ardiente y que se quitara los zapatos. Bajo el Nuevo Pacto, Dios le dice al pecador, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Ahora la tierra entre Dios y el pecador ha sido rociada con la sangre de Jesús, y podemos acercarnos a Dios sobre la base de esa sangre. 4. Esto también muestra lo que Dios quiere hacer por el pecador. No dice, acércate a Dios y te salvará, o acércate a Dios y te perdonará, aunque ambas sentencias son verdaderas. Lo que Dios realmente quiere es estar cerca del hombre, tener una relación cercana y un compañerismo con el individuo. V. En el resto del capítulo vemos los resultados de acercarse a Dios. Acercarnos a Dios nos ayuda a resistir al diablo. Acercarnos a Dios nos ayuda a ser puros. Acercarse a Dios nos ayuda a afligirnos por el pecado. Acercarnos a Dios nos ayuda a hablar bien de los demás. Acercarnos a Dios nos ayuda a pensar en las cosas eternas. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Mientras nos acercamos a Dios somos condenados por nuestro pecado. Así que afligíos, y lamentad, y llorad, pues es apropiado en cuanto a la convicción de pecado, y somos obligados a buscar limpieza en la cruz. Y la palabra utilizada para el pecador es amartolos, que significa el pecador empedernido, el hombre cuyo pecado es obvio y notorio. Barclay. 2. Al usar palabras como lamento y llanto, Santiago habla sobre la angustia del arrepentimiento en términos del lenguaje de los profetas hebreos. Moffat. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará, mientras llegamos como pecadores ante el Dios Santo, no como un religioso autosuficiente, como Jesús lo explicó en Lucas 18, 10-14, nos humillamos apropiadamente ante Dios. Entonces Él nos exaltará, debido a que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y la gracia, el favor inmerecido de Dios, siempre nos exaltará. Y en este pasaje Santiago ha descrito poderosamente tanto el deber como la bendición del arrepentimiento. 4, 11-12, las soluciones para la contienda, sea correcto con otras personas. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No murmuréis los unos de los otros. El humillarnos y el ponernos bien con Dios debe resultar en ponernos bien con los demás. Cuando estamos bien con los demás, se mostrará en la forma en la que hablamos acerca de ellos. Así que no murmuréis los unos de los otros y no juzgue a su hermano. Y la palabra murmuréis se traduce de la antigua palabra griega catalalia. Catalalia es el pecado de aquellos que se reúnen en las esquinas y se juntan en pequeños grupos y pasan información confidencial que destruye el buen nombre de los que no están allí para defenderse. Barclay. 2. Este pecado está mal por dos razones. Primero, rompe la ley real de que debemos amarnos los unos a los otros. Segundo, requiere un derecho de juicio que solo Dios tiene. B. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Cuando juzgamos a nuestro hermano, nos ponemos en el mismo lugar de la ley, y en efecto, juzgamos la ley. Esto es algo que no tenemos autoridad para hacer, debido a que uno solo es el dador de la ley, así que ¿quién eres para que juzgues a otro? Y, por muy elevada y ortodoxa que sea nuestra visión de la ley de Dios, el hecho de no llevarla a la práctica le dice al mundo que en realidad no le damos mucha importancia. Moe.
Sé quién eres tú para juzgar a otro. Esta es una extensión de la misma humildad de la cual Santiago escribió en este capítulo. Cuando mostramos una correcta humildad ante Dios, no está en nosotros el juzgar arrogantemente a nuestro hermano. Y esto no es para descartar a los tribunales civiles y a los jueces. En su lugar, es para erradicar el espíritu duro, poco amable y crítico que continuamente encuentra faltas en los demás. Burdick. 2. ¿Quién eres tú, qué criatura tan lamentable, hombre, gusano, para que te levantes en lugar de Dios y te hagas juez de uno que no se somete a ti? Paul. D. Una dependencia humilde de Dios. 1. 13-16. Una precaución en contra de una actitud de independencia de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Santiago reprende el tipo de corazón que vive y hace sus planes aparte de una conciencia constante de la soberanía de Dios, y con una subestimación de nuestra propia limitación, cuando no sabéis lo que será mañana. Y esta era la costumbre de aquellos tiempos antiguos. Comerciaban de ciudad en ciudad, llevando sus mercancías en los lomos de los camellos. Los judíos comerciaban así con Tiro, Sidón, Cesarea, Creta, Efeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, Roma, etc. Y es a esta clase de vida mercantil itinerante a la que Santiago hace alusión. Clarke. 2. Esta actitud que Santiago desafió va mucho más allá de hacer planes sabios para el futuro. No, vayamos, pero, vayamos con el ánimo indicativo. Santiago les advierte sobre la perentoriedad de sus propósitos, y su presunción sobre tiempos y cosas futuras, que no estaban en su poder. Paul. 3. Note que estas personas, mientras pensaban que todo estaba a su disposición, usaban todo para sus propósitos mundanos. ¿Qué es lo que dijeron? Determinaron entre ellos, hoy o mañana haremos tal o cual cosa para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. No había ni una palabra sobre Dios en ello, de principio a fin. Spurgeon. 4. Hay dos grandes certezas sobre las cosas que sucederán, una, es que Dios sabe, y la otra, que nosotros no sabemos. Spurgeon. B. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Santiago nos llama a considerar lo frágil que es la vida humana, y el hecho de que vivimos y nos movemos solo bajo el permiso de Dios. Santiago no nos desanimará de planear ni de hacer, solo de planear y de hacer apartados de Dios. Y la idea de que nuestra vida es una neblina o una sombra, era una metáfora frecuente en el Antiguo Testamento, Salmos 102, 11, Job 8, 9, una Crónicas 29 horas y 15 minutos. 2. También recordamos la historia que Jesús contó sobre el hombre rico que hizo sus grandes planes para el futuro, y que tontamente lo perdió todo cuando pidieron su alma, Lucas 12, 16-21. Quizás pudieron observar fácilmente que muchas cosas caen entre la copa y el labio, entre la barbilla y el cáliz. Trap. 3. Hay 1000 puertas a la muerte, y, aunque algunas parecen ser de paso estrecho, muchas almas han pasado por ellas. Los hombres se han asfixiado por una pepita de uva, han muerto bajo una teja caída del techo de una casa, han sido envenenados por una gota o arrastrados por un soplo de aire viciado. Hay cosas tan pequeñas capaces de matar al rey más grande. Es absolutamente maravilloso que el hombre viva. Spurgeon. 4. Sabiendo que la vida es corta, debemos ser diligentes y enérgicos en los deberes comunes de la vida cotidiana. Es pecaminoso descuidar los deberes comunes de la vida, bajo la idea de que haremos algo más en el futuro. ¿No obedeces a tus padres, joven, y piensas que vas a ser ministro? Un bello ministro serás. Como aprendiz eres muy moroso y descuidado, y tu maestro se alegraría de deshacerse de ti. Le gustaría poder quemar tu contrato de aprendizaje,
Y sin embargo tienes la idea de que vas a ser un misionero. Bonito misionero serías. Spurgeon. C. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No es nada más que pura jactancia lo que nos hace pensar que nosotros podemos vivir o movernos y tener nuestro ser, independiente de Dios. Esta jactancia es la esencia del pecado, una independencia orgullosa, la raíz de todos los pecados, como lo fue con el caso de Lucifer, Isaías 14, 12-15, y Adán, Génesis 3, 5-7. Y Pablo conocía y vivía este principio, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Hechos 18:21, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. 1 Corintios 4:19, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. 1 Corintios 16:7. 2. Toda esa jactancia, cuando la vida es tan precaria, es peor que absurda, es malvada. Un ejemplo de la altivez impía, Santiago 4:6, de la que los hombres deben arrepentirse. Moffat. 3. Te jactas de tu arrogancia. La palabra es alazonía. La alazonía era originalmente la característica del curandero errante. Ofrecía curas que no eran curas y se jactaba de cosas que no podía hacer. Moffat. 2. 17. Un reto para vivir de acuerdo a lo que conocemos en el Señor. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago sabe que es mucho más fácil pensar y hablar sobre humildad y dependencia de Dios que vivirla. Pero él pone en claro la mente de Dios, ya que sabemos estas cosas, nosotros somos responsables de hacerlas. Y aquí Santiago volvió a su tema constante a través de su carta, la idea de que la fe genuina se demuestra con la acción. Por muy elevada y ortodoxa que sea nuestra visión de la ley de Dios, el hecho de no llevarla a la práctica le dice al mundo que no le damos mucha importancia. Mo. 2. Sin embargo, también vemos que la incertidumbre de la vida, a la que Santiago se refirió en el pasaje anterior, no debe crear un miedo que lo haga a uno pasivo o inactivo. La incertidumbre de la vida debería hacernos listos para reconocer lo que es bueno y luego hacerlo. Esta incertidumbre de la vida no es una causa ni de miedo ni de inacción. Es siempre una razón para darnos cuenta de nuestra completa dependencia de Dios. Moffat. B. Es pecado. Jesús contó una historia con el mismo punto en Lucas 12, 41-48. La historia trataba de los siervos y de cómo obedecían al amo en ausencia de éste. Jesús concluyó la historia con esta aplicación, porque a cualquiera a quien se le dé mucho, mucho se le exigirá, y a quien se le haya dado mucho, mucho se le pedirá. Lucas 12:48. Una mayor luz da una mayor responsabilidad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.